Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro curso de análisis técnico. En este episodio estudiaremos una forma de mapear la estructura de mercado, para así aumentar nuestra comprensión de dónde se encuentra el precio y dónde es más probable que se mueva a continuación. Tener un método mecánico de mapear la estructura de mercado nos puede ayudar a tener consistencia en nuestro enfoque de análisis del mercado y así aumentar la probabilidad de lograr resultados en un entorno de mercado incierto. Para comenzar, repasemos brevemente lo visto en el primer episodio de estructura de mercado. La estructura del mercado es el flujo general del mercado y nos proporciona un marco para leer y comprender el precio. El mercado se mueve de tres formas: al alza, es decir, tendencia alcista; a la baja, es decir, en tendencia bajista; y hacia el lado, conocido como rango o consolidación. Los movimientos en dirección de la tendencia se conocen como impulsos. Y los movimientos en el sentido contrario a la tendencia se les conoce como retrocesos. La estructura de mercado alcista es la constante creación de máximos y mínimos más altos. Se confirma un mínimo más alto una vez que se rompe el máximo anterior, que luego crea un máximo más alto. Ahora hablemos de la ruptura de estructura. Ocurre una ruptura de estructura cada vez que el precio cierra por encima o por debajo de un punto de oscilación máximo o mínimo anterior. A esto muchos le llaman BOS o MSB, por sus siglas en inglés. Realmente es irrelevante como lo quiera llamar, lo importante es entender el concepto. Cada vez que ocurre una ruptura de estructura, esperamos un retroceso en la temporalidad que estemos analizando. Es nuestro trabajo como traders identificar rupturas de estructura y esperar pacientemente a que se forme un mínimo más alto si estamos buscando entrar en una posición de compra. Esencialmente, mientras se sigan creando mínimos y máximos más altos, la tendencia se considera intacta. Un punto importante es que asumiremos que una tendencia continúa hasta que se demuestre lo contrario. No intentaremos predecir cambios de tendencias, sino que reaccionaremos a los que nos estén mostrando los gráficos. Existen distintas formas de mapear la ruptura de estructura. El primer tipo mapea la estructura del mercado utilizando cuerpos de vela, y una ruptura de estructura es válida cuando el precio se rompe y cierra por encima o por debajo del cuerpo de la vela anterior. Este se considera el enfoque más conservador para trazar la estructura del mercado e identificar las rupturas de la estructura. El segundo tipo mapea la estructura del mercado utilizando mechas de velas, y una ruptura de la estructura es válida cuando el precio se rompe y cierra por encima o por debajo de la mecha de vela anterior. Este es el enfoque más común para mapear la estructura del mercado e identificar rupturas de estructura. Bien, ahora. La estructura del mercado bajista es la constante creación de mínimos más bajos y máximos más bajos. Se confirma un máximo más bajo una vez que se rompe el mínimo anterior, que luego crea un mínimo más bajo. Cada vez que ocurre una ruptura de estructura, esperamos un retroceso en la temporalidad que estemos analizando. Es nuestro trabajo como traders identificar rupturas de estructura y esperar pacientemente a que se forme un máximo más bajo si estamos buscando entrar en una posición de venta. Ahora hablemos de shock. Shock es un término que suena complejo, pero es solo un cambio en la tendencia. El cambio de carácter es esencialmente el punto en el que el precio cambia de alcista a bajista y viceversa. Si el precio está en una tendencia alcista, está haciendo máximos y mínimos más altos. Después de que se forma un máximo más alto, esperamos ver un mínimo más alto, pero si, en cambio, el precio rompe el mínimo más alto anterior y forma un mínimo más bajo, eso sería un cambio de carácter, shock. El carácter de la tendencia ha comenzado a cambiar de alcista a bajista. Y, si el precio está en una tendencia bajista, está haciendo mínimos y máximos más bajos. Después de que se forma un mínimo más bajo, esperamos ver un máximo más bajo, pero si el precio, en cambio, rompe el máximo más bajo anterior y forma un máximo más alto, eso sería un cambio de carácter, shock. El carácter de la tendencia ha comenzado a cambiar de bajista a alcista. Espero que esté comprendiendo hasta ahora. Entonces, continuemos. El mercado es fractal. Conocer la estructura del mercado en una temporalidad alta es muy importante
para así poder operar en la misma dirección de la tendencia general. Como sabemos, el mercado es fractal, es decir, que cada movimiento que sucede se manifiesta en diferentes temporalidades. Como siempre mencionamos, es muy importante conocer el contexto. Por ejemplo, en una temporalidad de digamos 15 minutos, este movimiento parece una tendencia bajista, pero si lo ponemos en contexto, es un retroceso de una tendencia alcista en una temporalidad alta como la diaria. Entonces veamos cómo nos puede servir mapear la estructura de mercado en nuestras operaciones. En este ejemplo tenemos una tendencia alcista. Aquí vemos una ruptura de estructura al alza. Luego de una ruptura de estructura siempre esperamos un retroceso para entrar en compra, ya que por supuesto queremos comprar en descuento. Aquí es donde entra la fractalidad de mercado y el análisis de distintas temporalidades. Lo que podemos hacer es bajar y hacer zoom en una temporalidad más baja, donde podremos observar señales de un comienzo del retroceso y luego del final de un retroceso, que veremos como cambio de carácter en la acción del precio. Nuestra entrada sería en el retroceso luego de la ruptura de estructura que nos dio la señal del final del retroceso, y podemos apuntar como objetivo al punto de oscilación alto anterior. Ahora, por supuesto que esta es una forma utópica de cómo se movería el mercado. En realidad el mercado se mueve de forma mucho más caótica y los shock o cambios de carácter suelen dar señales falsas, por tanto se deben usar en confluencia con otras herramientas como por ejemplo zonas de soporte y resistencia y oferta y demanda. Lo que quiero de este video es que comprenda los conceptos y tenga una base de cómo mapear los mercados utilizando la estructura de mercado. Entonces ahora veamos algo importante. Cada vez que entremos a nuestros gráficos queremos marcar nuestros puntos de oscilación. Nuestro punto de oscilación alto o swing high en inglés es el punto más alto que causó el punto de oscilación bajo o swing low, y el punto de oscilación bajo o swing low es el punto más bajo que provocó el punto de oscilación alto o swing high. Entonces trazaremos nuestros puntos de oscilación, lo que nos permite saber dentro de qué rango de precios se puede estar moviendo el precio. La acción del precio dentro de nuestros puntos de oscilación se le conoce como estructura interna. Sabemos que como traders profesionales seguiremos lo que nos dice el mercado y no lo que creemos que pasará. Actuamos en base a si pasa tal cosa, entonces haré tal cosa. Y aquí la regla será simple. En la dirección en la que rompa el precio es la dirección en la que el precio quiere ir. Si el precio rompe y cierra por encima del máximo anterior es una señal de precios más altos. Y si el precio rompe por debajo es una señal de precios más bajos. Sin embargo, recuerde que siempre es importante tener en cuenta el contexto. En este caso tenemos una tendencia alcista y porque el precio rompa por debajo de nuestro mínimo anterior no asumiremos inmediatamente un cambio de tendencia. Piénselo, si el precio ha estado continuamente haciendo máximos y mínimos más altos, estamos en una tendencia alcista y asumiremos que la tendencia alcista continúa hasta que se demuestre lo contrario. Una ruptura de estructura a la baja en una tendencia alcista a veces es solo una toma de liquidez, por tanto necesitaremos mayor evidencia de una posible reversión. Por ejemplo, podemos esperar a que se produzca un máximo más bajo, el cual se confirma luego de una ruptura del nuevo mínimo. En otras palabras, esperaremos por una doble ruptura a la baja. Bien, ahora veamos cómo trazar nuestros puntos de oscilación en un gráfico real. Aquí tenemos un gráfico donde el precio anteriormente estaba creando máximos y mínimos más bajos, luego vemos un cambio de carácter en el precio ya que rompe el máximo más bajo anterior y crea un máximo más alto. Entonces trazaremos nuestros puntos de oscilación. Aquí vemos que el precio rompe la estructura al alza, es nuestra primera señal de precios más altos. Entonces cuando el precio rompió más arriba y rompió estructura, crea un nuevo máximo y nuevo mínimo en nuestra estructura, por lo que trazamos nuestro nuevo rango. Y así sucesivamente cada vez que se rompe estructura podemos trazar nuestro rango. Esto nos ayuda a poner en contexto la acción del precio y buscar oportunidades en dirección de la tendencia. Espero que este video les haya aportado valor. Te felicito por llegar hasta el final de este video. Sigue estudiando y practicando. Hasta la próxima.